Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Voces en el Ruido, programa número 7, ya estamos llegando a mitad de año. ¿Cómo estás, Leo? Bien, Joaco, ¿vos cómo estás? Tranquilo, terminando de cursar. Sí. Estamos entregando últimos trabajos y algunas materias cuatrimestrales. Se vienen las vacaciones. Se vienen las vacaciones para renovar y seguir este discernimiento dentro del seminario. Pero Voces en el Ruido no corta, así que estamos todavía al aire. Así es, como tampoco cortó el año pasado, ¿te acordás? 100 años de amor. No, exacto. Que fuimos a Radio La Mujica en el Hogar de Cristo. Hicimos el programa en vivo. Hicimos el programa en vivo. Y hoy tenemos el invitado presencial de vuelta. Lo hemos tenido al padre Andrés Rambó, que nos charló sobre ideologías de su tesis de filosofía que hizo hace poquito. Y hoy tenemos a nuestro invitado acá presente, no va a grabar ningún audio. Sí, estamos acá con Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires, con una trayectoria importante en el trabajo en los barrios populares sobre todo y un poco encargado de eso en la Arquidiócesis. ¿Cómo andas, padre? ¿Todo bien? Bien, bueno, muchas gracias por poder compartir este programa número 7, número bíblico, el 7. Número bíblico, sí, muy fuerte. Y nos encantaría hacer un montón de preguntas, ¿no? Como era el año pasado, que era como 40 minutos el programa, pero... vamos a respetar nuestro formato de este año de Voces en el Ruido y arrancar con una pregunta para que también puedas un poco compartirnos tu experiencia de trabajo en los barrios populares. Por ahí contar un poco para quienes no te conocen en qué parroquia has estado, sobre todo, que se ha dado más largo tu trabajo, digamos, y que también todavía seguís participando. Bueno, yo me ordené sacerdote en el año 98, el 24 de octubre del 98. Estoy en un año jubilar porque, bueno, cumplo 25 años de cura, también 25 años de vida he cumplido, y ahora el 13 de octubre cumplo 50 años de mi bautismo ahí en la Basílica de Luján. Mira. Comparto esas cosas para que me conozcan, aunque sea un poquito. Que así estuve en varias parroquias de la Arquidiócesis, como diácono estuve en Misericordia de Mataderos, como cura y en Luján de los Patriotas, también en Mataderos Liniers, otra parroquia con escuela, como Misericordia, estuve allí 4 años. Después tuve 3 años en el santuario de San Cayetano de Liniers, un santuario, bueno, muy conocido, muy emblemático. Y después estuve 1 año en la Inmaculada Concepción, en el barrio Belgrano, conocida como la Redonda de Belgrano. Y bueno, estando allí, en su momento el cardenal Bergoglio me llamó para conversar y me ofreció empezar un camino de una cuasi parroquia. Él iba a desdoblar una parroquia en un barrio popular, la parroquia de Fátima. La iba a desdoblar porque, bueno, los barrios habían crecido, había mucha población y bueno, una de las capillas de la Virgen Inmaculada quería hacerla primero cuasi parroquia y después parroquia. Entonces, bueno, fui ahí, mi primera experiencia de párroco, fui con un vicario parroquial y ahí empezamos a formar parte del equipo de curas para villas de emergencia, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2007. Ahí todavía vivía el padre Rodolfo Ricciardelli, uno de los sacerdotes que era compañero y amigo del padre Carlos Mujica, del padre Bernaza, del padre Botán, de la Sierra, Goñi, todo ese primer grupo de sacerdotes que decidió acercarse a los barrios y vivir en los barrios populares, la mayoría de ellos. Bueno, en el 2008, el 13 de julio, fallece el padre Rodolfo Ricciardelli y al otro año el cardenal Bergoglio me pide ser párroco de la parroquia Santa María Madre del Pueblo. Hoy se la conoce como barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, pero era la Villa 1114, enfrente del Club San Lorenzo de Almagro. Y bueno, ahí empecé en el 2009, el 2 de marzo del 2009, y estuve como párroco hasta el 4 de marzo del 2018, ¿no? Cuando ya asumió otro párroco, yo ya había sido consagrado obispo auxiliar, ¿no? Estoy viviendo ahora en una de las capillas de la
de la parroquia, en una de las puntas, es el barrio Rivadavia, la Villa 13 bis, hay una capilla, San Francisco y Santa Clara, hay un centro barrial para atención de muchachos o chicas que están en calle en consumo, y en el piso de arriba viven 4 misioneras de la Caridad de Madre Teresa, y al lado vivo yo. Y bueno, desde ahí visito las distintas villas o barrios populares, sobre todo obviamente de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pero también establezco relación con otros curas que están trabajando en barrios populares en el AMBA, ¿no? Vos no tenés una jurisdicción específica de territorio, digo, de espacio, sí, sino... Sí, hay una vicaría pastoral para las villas de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es claro lo que estoy haciendo. Bien. Por ahora de modo específico, ¿no? Y no es un territorio todo junto, sino que son más bien aislados. Aislados. Es una vicaría pastoral, obviamente con una incidencia territorial bien concreta, ¿no? Claro. Estamos hablando de vecinos que viven en barrios populares en la Arquidiócesis, y casi entre 250.000 y 300.000 personas, o sea, el 9% de la población que duerme en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que vive y duerme. Tal cual. Y yo cuando pienso en pastoral popular, pienso en el término popular y digo, bueno, todo lo que hace un cura en el fondo es estar con el pueblo de Dios, ¿no? Que es la iglesia, es trabajar para la iglesia, casarse con la iglesia y así ser padre espiritual de muchas personas. Pero cuando hablamos en estos términos de que pasaste de la Redonda de Belgrano a un barrio popular y ahí, bueno, te quedaste trabajando, me gustaría preguntarte por ahí la especificidad de cuando hablamos de pastoral popular, ¿qué se diferencia por ahí del trabajo, de trabajar en una parroquia por ahí ya armada hace muchos años y empezar a hacer esto, dividir parroquias, territorios que van creciendo en las periferias? Bueno, la pastoral popular trata de acompañar la fe y la vida concreta del pueblo de Dios que vive en esos barrios, ¿no? Donde fe y vida van de la mano, ¿no? Y eso por ahí se visualiza por ahí en un santuario, donde mucha gente de barrios populares va y lleva la vida concreta, ¿no? Y esa vida concreta se hace oración, se hace pedido, y esa oración y ese pedido es no solo por uno, sino por la familia, por un barrio, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos en los encuentros de pastoral acá, el pedido en San Cayetano de PAM es un pedido de justicia, ¿no? No es posible pasar hambre en una tierra bendita de PAM, ¿no? Una Argentina que produce alimentos por lo menos para 400 millones de personas, somos cerca de 50 millones y hay gente que pasa hambre. Bueno, es una injusticia, ¿no? O sea, el pedido de PAM es un pedido de justicia. El pedido de trabajo es un pedido de respeto de la dignidad de las personas, porque el trabajar no es solamente para tener el pan de cada día, lo es claramente, pero también es para desplegar las potencialidades que uno tiene, para expresarse uno y también para contribuir al bien de la patria, ¿no? Entonces el pedido de trabajo es un pedido de respeto por la dignidad de las personas. Bueno, ese pedido es llevado a un santuario en muchos casos, no exclusivamente, pero en la mayoría de los casos sí, por gente que vive en barrios populares. Entonces esa fe que tiene que ver con la vida concreta y que se expresa en el santuario se vive en un barrio, ¿no? Entonces la pastoral popular acompaña la fe de la gente, ¿no? Es interesante la historia, ¿no? de los primeros curas de villa. Ellos pensaban, bueno, cómo ser solidarios con los más pobres y se inspiraron en los curas obreros de Francia, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ser pobres como es la gente de nuestro barrio. ¿Y qué hace la gente de nuestro barrio? Son trabajadores. Bueno, nosotros vamos a ser un cura obrero, un cura trabajador. Bien. Y así se acercaron a vivir al barrio y a la vez, qué sé yo, alguno manejaba un taxi, otro tendía una verdulería, otro trabajaba en una carpintería, otro en una fábrica de ascensores. Estoy diciendo algunos ejemplos de sacerdotes. Pero en el barrio la gente lo fue descubriendo curas y le fue diciendo, pero bueno, bautizame a mis hijos que no están bautizados y rezar la novena a tal virgencita que traigo de Bolivia, o acompañar la novena a mis difuntos.
Y bueno, los curas pasaron de lo que ellos pensaban que los pobres iban a demandar a lo que verdaderamente ellos demandaban, ¿no? No dejaron de ser obreros porque trabajaron para que haya una canilla común en el barrio primero, y para que haya algún tendido muy rudimentario de luz, y trabajaron ayudando en la organización de un barrio, como puede ser a través de delegados de manzana, o en la época de la dictadura militar, cuando los barrios eran arrasados y derribados. Permanecieron en el lugar. El padre Ricciardelli decía: no, nos vamos de acá solo si la Virgen lo permite, pero a la vez tuvieron la inteligencia de acompañar a la gente donde había sido literalmente tirada y hacer cooperativas de autoconstrucción de viviendas, acompañando. Entonces no dejaron ese sueño inicial, pero sí fueron muy fieles a lo que la gente iba un poco pidiendo de sus curas, ¿no? Entonces se trata de acompañar la fe y la vida concreta de la gente, ¿no? Es una fe unida a la vida, y una vida que está religada a Dios, ¿no? En concreto. Y bueno, y se sigue, bueno, los cauces de cómo se ha inculturado el querigma, ¿no? En esos barrios. El querigma se ha inculturado sobre todo con la honda valoración del bautismo, el bautismo como bendición de Dios, el bautismo como confirmación de una dignidad: yo soy lo mismo que usted, un hijo de Dios, una hija de Dios, y sumergirse en el misterio de la Pascua de Cristo, en su muerte y su resurrección, ¿no? Hacer del propio corazón un santuario, ¿no? Donde habita Dios. Eso es lo que hace el bautismo en nosotros. Las peregrinaciones a los santuarios son una parábola de la peregrinación interior que hacemos hacia el santuario interior donde vive Dios por el bautismo, ¿no? Esa es la vida espiritual, que no es otra cosa que la vida misma. Entonces, bueno, acompañar esa fe que tiene como pedido y anhelo el bautismo, esa fe que de alguna manera dice: la vida no acaba acá, continúa en la vida feliz del cielo. Entonces el respeto por los difuntos, la oración por los difuntos, la novena, también acompañando esa fe que puede traer de Paraguay o de Bolivia. Bueno, también las devociones que traen, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, ayer celebrábamos acá a San Pedro y San Pablo, y bueno, y llego a la capilla y había un montón de gente de la comunidad boliviana y quedé sorprendido. Y después dije, claro, les pregunté: es por la llave, ¿no? Y sí, porque San Pedro tiene las llaves del reino, entonces rezamos por los difuntos. Bueno, el Evangelio se encultura de esa manera, y por ahí en otra, y había gente un poquito más chiquito, el grupo de Perú, y hablando de San Pedro, bueno, es el patrono de los pescadores en el Perú, ¿no? Y entonces, bueno, también ver cómo esa fe ha llegado a cada lugar, y bueno, es riqueza compartirlo, ¿no? Para mí fue una riqueza compartir esa misa ayer, y también tratamos de que, bueno, la comunidad que se va formando de cruce de otras comunidades también aprenda de la fe de otros, y también disfrute a veces de la gastronomía de los otros también, pues se come comida rica. Tal cual. Pienso en ayer justo que era San Pedro y San Pablo, que San Pablo en la carta a los Gálatas, si mal no recuerdo, dice que estuvo ahí no sé cuántos años, 3 años. Después subió a Jerusalén a verlos a Santiago, Juan y Pedro, con Bernabé, y el único consejo que le dieron es: bueno, sí, podés expandir el Evangelio, pero no te olvides de los pobres. Pienso que es algo que está en la raíz también de la iglesia, cuando arrancó la predicación. Y sí, bueno, eso acompañar la fe y la vida. La fe y la vida. Como se va inculturizando. Sí. No, y está el Evangelio, bueno, de Jesús, ¿no? El Papa Francisco tiene una meditación decidora cuando él visita llamaríamos un barrio popular, una villa en Kenia, cuando va ahí a África. Dice, ¿no?, que el camino de Jesús empezó en las periferias y va con los pobres y desde los pobres a todos, ¿no? A todos, pero desde ahí, ¿no? Y bueno, recordamos Lucas 4, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí
para anunciar la buena noticia a los pobres. También la colecta de Pablo, ¿no? para los pobres de Jerusalén, que aparece en la carta a los Corintios. Y después, bueno, como el Papa Benedicto en Deus Caritas Est recoge la experiencia de San Lorenzo Mártir, ¿no? Cuando lo arrestan, le dice, bueno, tráeme la riqueza de la iglesia, y bueno, él vuelve y trae a los pobres. Esta es la riqueza, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Misteriosamente tienen las llaves del reino de los cielos, aún sin saberlo, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, preso y me visitaste, enfermo y me viniste a ver, forastero y me recibiste. Pero ¿cuándo? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo, ¿no? Por eso hay una meditación que el padre Carlos Mujica hace en el año 68, que dice Meditación en la Villa, y dice: Padre, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen de 8 tienen 13 porque están mal comidos. Perdóname por haberme acostumbrado a prender la luz porque ellos no pueden hacerlo. Perdóname por chapotear el barro, yo me puedo ir, ellos no, ¿no? Perdóname por hacer huelga de hambre, ellos no pueden hacer huelga con su hambre, con su propia hambre. Esa oración para mí es muy mística en este sentido, como que se reconoce que el último lugar, o sea, el lugar de mayor solidaridad con los pequeños y los pobres es de Cristo. Y eso nos tiene que dar humildad, ¿no? Porque uno puede tener cercanía, pero el lugar más cercano es el de Cristo, no es el nuestro, ¿no? Y el camino, como dice muchas veces su arzobispo, el padre Víctor, dice, bueno, hay que buscar tener amistad con los más pobres. No solo se trata de anunciarles el Evangelio, que hay que hacerlo, de ayudarlos, sino entrar en amistad, ¿no? Y eso es más profundo, en concreto. Generar un vínculo, sentarse a la misma mesa, dice el Papa también. Pienso también la amistad social que propone el Papa viene muy de la mano de eso. Bien, estamos ya casi en horario, me gustó mucho la reflexión. Fuimos. Pero bueno, esta reflexión la debes tener meditada y preparada siempre por ahí que te preguntan. Y siento que da para un montón más. Sí. Pero bueno, está bueno dejar, porque la idea del programa es también dejar una inquietud, sembrar, y que después quede ahí un poco abierta la cosa para que cada uno pueda profundizar. Bueno, me hacen acordar a mí que en mi época de seminario también tenía un programa de radio con dos amigos, compañeros, uno Pedro, otro Pablo, y se llamaba Solo el Amor. Grabamos como un enlatado y lo pasábamos en la radio de una parroquia. Mirá, muy parecido en Villa Devoto. Sí, lo grabábamos en Devoto y lo pasábamos en una radio en Misericordia, me acuerdo, como un enlatadito, digamos. Entonces lo mandamos al Hogar de Cristo de Mardel, la radio La Mujica, y acá lo subimos a la radio. Pero bueno, pasaron, mayor tecnología tienen ustedes, ciertamente. Bueno, pasaron ya casi 30 años. Claro. Bueno. Así que bueno, te agradecemos por este ratito que compartimos, y bueno, a seguir compartiendo también la vida y la vida de la iglesia y de la fe sobre todo. Bueno, que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la Virgen los cuide y San José los proteja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y nos vemos nosotros en la próxima. Así es. Adiós. Hasta luego. Trouble